Para aquellos que trabajan en el mar, ¿qué es lo más espeluznante que han visto? No tanto lo que vi sino lo que experimenté. Una vez estaba navegando en el Golfo de Alaska durante un vendaval de noviembre. Las olas medían hasta 10 metros y algunas olas llegaban a los 15. Un suceso poco común en el barco diésel eléctrico en el que estaba fue que se disparó un cicloconvertidor. Cuando esto sucediera, el barco perdería temporalmente por completo la potencia y la propulsión hasta que algunos electricistas pudieran restablecer todo. Esto sucedió durante ese vendaval. Simplemente no puedo explicar lo extraño que es que el barco en el que estás de repente se vuelva tan silencioso. Que puedes escuchar claramente las olas golpeando el barco y el metal doblándose y flexionándose. Saber que estás completamente a merced del mar. Sabiendo que si el barco perdía el rumbo y se iba de través había una posibilidad real de volcar. Es fácil olvidar cuando estás en el mar que lo único que te mantiene con vida es un montón de acero soldado. En ese momento fui plenamente consciente y me humilló. Afortunadamente, entrenamos con frecuencia para esto y todo se reactivó relativamente rápido. Otra ocasión que recuerdo fue cuando el barco chocó contra una ola rebelde. Son absolutamente reales y creo que representan una gran cantidad de naufragios. Era tarde en la noche y yo estaba en el puente. Estábamos pasando por una tormenta y sacamos las olas de proa sin visibilidad. A medida que el barco se mueve, normalmente hay un patrón bastante estándar. Subes una ola por un rato y luego caes por la ola por un rato. Bueno, comenzamos a subir una ola y llegamos al punto en el que deberíamos haber comenzado o descender. Pero seguimos subiendo y subiendo. Y entonces sucedió. Comenzamos nuestro recorrido por la parte trasera de esta enorme ola. Todos nos preparamos y tratamos de encontrar algo a qué agarrarnos. Pero todos caímos al suelo de todas maneras. Todo lo que no estaba asegurado para el mar caía a nuestro alrededor. Manuales, mesas, computadoras, impresoras, lo que sea. Nuestro capitán, que estaba durmiendo, llamó al puente preguntando si habíamos chocado contra algo. Despertó a toda la tripulación. Las olas rebeldes son reales y aterradoras. No me imagino estar en un barco más pequeño o tomar uno de ellos de costado. Estuve en la Marina de los Estados Unidos durante unos 10 años y tengo decenas de miles de millas en el mar en un portaaviones. Innumerables noches en la cabina de vuelo, en medio de la noche y en medio del océano. Lo más espeluznante, una enorme porción del océano brillando, como los residuos nucleares brillando en Los Simpson. He visto algas bioluminiscentes de varios tipos y esto no fue nada parecido. Nunca he visto nada parecido antes ni después. Lo más extraño, a cientos de millas mar adentro desde tierra y hubo un incendio masivo en el agua. Era como la cima de una refinería de gas. Pero sobre el agua y sin nada debajo más que agua. La llama se eleva unos cuantos pisos en el aire. Lo más triste, un compañero marinero que intenta saltar por la borda. Al parecer, recibió un correo electrónico con el mensaje, querido John, y fotografías de su esposa infiel y decidió ponerle fin. Estábamos en la plataforma de humo. Encendió un cigarrillo. Luego preguntó la hora. Dijimos 11 de la noche, respondió, parece un buen momento para irme. Y con un solo movimiento intentó lanzarse por encima de la pared a la altura del pecho, con una abertura al agua de abajo. Por suerte éramos más rápidos que él. Le agarramos las piernas, lo derribamos, nos acostamos sobre él y básicamente lo atamos hasta que llegaron los policías de la Marina. Me rompió el corazón porque era un buen tipo. Nunca lo volví a ver. Lo trasladaron fuera del barco poco después. No estoy seguro de qué le pasó, pero espero que esté mejor. Lo más divertido, 2 peces voladores chocan en el aire. Estaba fumando cuando estábamos en el Golfo Pérsico y vi a los peces volar desde una distancia bastante grande uno hacia el otro. Recuerdo haber pensado, no hay manera de que les peguen, splat splash. Estaba llorando de risa pero nadie lo vio. Todo el mundo pensaba que era un bicho raro. Pero pude ver un milagro de la naturaleza, jajaja. Lo más lejos que he estado en el mar fue pescando en la bahía. Así que no estoy calificado para decirlo basándome en mi experiencia personal, jaja, pero una historia que me asusta muchísimo es la de un submarino chino que quedó atrapado en un remolino. Los remolinos oceánicos son como enormes remolinos. Pueden estar en o debajo de la superficie del agua. Algunas son lo suficientemente grandes como para ser vistas desde la órbita. De todos modos,
Este submarino quedó atrapado en un remolino y comenzaba a descender hacia la profundidad del aplastamiento. Obviamente eso da bastante miedo, pero lo que me lleva al límite es que el remolino estaba empujándolos hacia abajo en dirección a una trinchera. Como están en un submarino, no pueden simplemente ver el exterior. Es casi como si hubiera algo en la trinchera que los agarró y comenzó a arrastrarlos hacia el abismo. Se deshicieron y finalmente pudieron liberarse antes de que su submarino fuera aplastado y perdido en el oscuro vacío para siempre. Pero la idea de que tu submarino se detenga repentinamente y retroceda en contra de tu voluntad y luego te dé cuenta de que te diriges hacia una fosa oceánica es simplemente el siguiente nivel para mí. El océano hace volar mi imaginación. Este poderoso submarino quedó atrapado por algo y comenzó a ser arrastrado hacia una trinchera. Sí, fue un remolino. Pero, sí, a la imaginación se le ocurren preguntas inquietantes. Hace unos 20 años, en el MV Explorer hundido cerca del Círculo Antártico, navegando alrededor de los Bers y ocasionalmente tocando tierra, rodeamos hacia una pequeña zona de la bahía y allí, entre el hielo y la costa, había un velero sin identificación, lo cual es extraño ya que generalmente los yates tienen algunas marcas de identificación. Además, no respondieron a ningún contacto por radio y, aunque yo no estaba al tanto de la conversación, y fue hace mucho tiempo, algunos tripulantes cruzaron a través de Zodiac y se les negó el embarque. Básicamente, un yate, no particularmente grande, que no estaba identificado, estaba dando vueltas en las inhóspitas aguas de la Antártida y no quería ninguna ayuda ni contacto. Bien raro. No espeluznante, pero sí totalmente extraño. Dos barcos chinos, como pequeños y viejos barcos pesqueros, se encuentran en medio del océano Atlántico a media milla detrás de nosotros. Esto fue tan aleatorio, dentro de aguas internacionales pero tan lejos de China, que todavía me pregunto qué diablos estaban haciendo allí. No tenían AIS. El primero que llegó cerca pasó a nuestro lado como para comprobar quiénes éramos y si manteníamos el rumbo, velero, y luego se dirigió directamente hacia el otro barco y se apareó. Quizás tráfico de sustancias ilícitas o quizás simplemente pesca. Pero sí, todavía bastante lejos de su puerto oficial más probable y algo extraño. Estaba literalmente en el medio del estanque, alrededor de 10 grados al norte del Ecuador, por lo que no es una ruta de pesca típica. Solía ser buceador en campos petroleros en el Golfo de México. Yo diría que alrededor del 80% de las inmersiones que registré fueron de noche. Es una sensación muy extraña estar sentado en la línea descendente haciendo descompresión en el agua en medio de la noche. Siempre le pedía a arriba que apagara los faros, como un gusano en un anzuelo, simplemente flotando en la oscuridad. Ni siquiera es tan extremo como tu historia, pero evocó un recuerdo. Hice un curso de buceo en aguas abiertas y luego hice el curso avanzado que incluía un buceo nocturno en un lago de agua dulce. Estaba solo a 5 metros bajo el agua, en una oscuridad total con otros 2 muchachos. Estábamos en una plataforma y podíamos mirar hacia la pared de la presa o hacia el mar abierto. Y me volví hacia el mar abierto mientras los otros muchachos estaban detrás de mí. Apagué mi luz, teníamos lucecitas en nuestras espaldas, simplemente la oscuridad más profunda y tranquila que jamás haya sentido y visto. Ni una sola fuente de luz por ningún lado, solo una inmensa oscuridad. Aún recuerdo ese sentimiento y fue como hace 15 años. Siempre me encanta la bioluminiscencia que parpadea alrededor del casco por la noche. Son casi como un cojín de pequeñas estrellas que te guían con seguridad. En esas noches realmente oscuras y sin luna, casi les rogaba que llegaran. Hace unos años navegué en un yate de 70 pies alrededor del mundo. Océano Austral, Cabo de Hornos, Buena Esperanza, 40 rugientes, 50 furiosos, 2 cruces ecuatoriales, el trato completo, un montón de momentos terroríficos, momentos aburridos, momentos divertidos y momentos hermosos. Un momento espeluznante que está grabado en mi memoria involucró una casi catástrofe a medio camino entre Nueva Zelanda y el Cabo de Hornos. Terminamos teniendo muy mal tiempo y mares absolutamente enormes, olas de 15 metros con enormes depresiones en el medio. Estuvimos corriendo con las olas durante días a medida que crecían, deslizándonos hacia abajo como una tabla de surf hinchada.
siempre preocupados de que la siguiente ola rompiera detrás de nosotros y nos volcara. Por la noche, cuando hace mal tiempo, la oscuridad es absoluta, el cielo y el mar forman una enorme masa negra. Lo más aterrador es el sonido de una ola invisible rompiendo detrás de ti. Por la noche, pasas la luz roja para preservar la visión nocturna, por lo que básicamente solo hay un misterioso brillo rojo que emana desde debajo de la cubierta. Aproximadamente a las 2 de la mañana, estaba al timón cuando una ola monstruosa rompió directamente sobre nosotros sin previo aviso. El tiempo se ralentizó como lo hace en esos momentos, y lo último que vi fue mi propia silueta en la pared de agua, iluminada como un siniestro ángel de nieve rojo, y luego nada más que una fría negrura cuando el barco se hundió en el mar. Afortunadamente, volví a salir como un corcho después de unos eternos segundos, casi como un submarino emergiendo a la superficie, y todavía estábamos de una pieza, aunque todavía no puedo olvidar esa brillante aparición roja de mí mismo. El recuerdo de ello me ha despertado con un sudor frío más de una vez. En algún lugar frente a la costa de Italia vi un bote muy pequeño, no mucho más grande que un bote de remos, a unas 9 o 10 millas de la costa. Esto fue alrededor de la medianoche. No había luz desde tierra ni otros barcos alrededor. Tenía luz. Nuestro capitán de barco dijo que era un pescador y que los peces se sentirían atraídos por la luz en ese momento. Imagínate estar en un bote de remos a unas 10 millas de la costa en medio de una noche completamente oscura, esperando a ver qué te encuentra. No tanto espeluznante, sino inquietante, sino estar en el azul de la noche, en una tormenta eléctrica y con un viento flojo. El océano era muy plano, sin grandes olas, solo pequeñas ondulaciones. El mundo entero sería negro, y luego habría una ráfaga de rayos, y el mundo entero sería plateado. El océano parecía nada más que papel de aluminio arrugado y aplanado, el agua parecía mercurio. Y todas las pequeñas ondas formaban estas sombras negras muy dramáticas. Lo más espeluznante que he visto definitivamente ha sido verme a mí mismo y a otros compañeros de tripulación perder la cabeza. En un viaje particularmente terrible, todo lo que podía salir mal salió mal y nos quedamos sin comida, agua y sueño durante un periodo de tiempo muy poco saludable. Comenzó con alucinaciones auditivas. Los barcos son ruidosos y, cuando te estás volviendo loco, empiezas a pensar que esos ruidos te están hablando. Escuché a los niños reír, un coro cantar y, lo más espeluznante de todo, un chapoteo en particular sonó como si estuviera llamando mi nombre desde el mar. Combina eso con alucinaciones visuales y las cosas se vuelven realmente aterradoras. Estaba convencido de que estábamos en el desierto en un punto con arena a nuestro alrededor y montañas en la distancia. Otro miembro de la tripulación se asustó y nos dijo que estábamos a punto de entrar corriendo a un edificio de apartamentos. Lo más espeluznante que vi fue un cerdo volador completamente negro con ojos rojos en la proa. Pero creo que lo más aterrador fue cuando alguien estuvo convencido de que perdimos a parte de nuestra tripulación por la borda. Se convirtió en una discusión masiva y delirante sobre dónde estaban todos a pesar de que todos estábamos contabilizados. Ese viaje fue brutal, y el capitán nos puso a todos en una situación terrible por pura incompetencia. Aparte de eso, hubo una vez que vi 3 barcos gigantes en la distancia sin luces y no aparecieron en el radar. De repente desaparecieron. Fue extremadamente espeluznante. Hace años, mis amigos y yo visitamos Tailandia y realizamos varias excursiones en un barco con un capitán. Una de las tardes salimos de noche y estaba completamente oscuro, excepto por las luces verdes que venían de los grandes barcos de pesca comercial a lo lejos. Habíamos parado un rato para contemplar la vista y comer. Cuando empezó a llover, el capitán pensó que era mejor regresar y rápidamente se dio cuenta de que la hélice del barco no funcionaba y algo estaba atrapado en ella. Agarró su linterna montada en la cabeza y un cuchillo y saltó al agua. Estuvo ausente por un buen minuto que pareció una eternidad mientras estábamos acurrucados tratando de descubrir qué estaba pasando. El miedo comenzó a hacer efecto mientras esperábamos. Luego, de repente, resurgió jadeando y nos dijo que poco después de saltar, perdió su linterna y tuvo que, literalmente, sentir su camino bajo el agua hacia la hélice, alcanzando y cortando una lona de plástico que se había enrollado alrededor de la hélice.
soltándola y regresó a la superficie en la oscuridad. Fue un extraño conjunto de emociones ya que quedamos completamente impresionados con la exhibición ruda que acabamos de presenciar. Aliviados de que haya regresado, pero también asustados al imaginar lo que habría pasado si no lo hubiera hecho. Estaba en un barco con fondo de cristal en la década de 1970 frente a la costa de Oahu. Íbamos a ver una manada de ballenas. El capitán del barco era un viejo sol hawaiano canoso, cocido al color caoba. Era un barco más antiguo, modernizado con fondo de cristal y banco para sentarse. Estaba narrando por megafonía cuando salimos del muelle. Navegamos durante unos 30 minutos y la vista desde el fondo del barco fue decepcionante. Solo largas corrientes de burbujas oscurecían la vista. Finalmente detuvo el barco y la vista era simplemente increíble. El capitán señaló una manada de ballenas a aproximadamente un cuarto de milla de distancia. Estaban retozando, zambulléndose y saltando. El capitán estaba explicando sus comportamientos, pero manteniendo la distancia. Fue genial. Todas las ballenas de repente se sumergieron y desaparecieron, emergiendo momentos después, justo al lado de nuestro barco. Nadaban a nuestro alrededor, buceaban, saltaban y salpicaban agua. Los niños se reían. Todos pensaban que era parte del espectáculo. Estaban allí, casi tan cerca que se podían tocar. El capitán nos dijo lo afortunados que éramos de poder verlos de cerca. De repente, el ambiente cambió cuando empezaron a chocar contra el casco del pequeño barco. La gente se resbalaba por todos lados. Algunos caían al suelo, los niños lloraban. Lo más revelador es que el capitán había dejado de narrar y tenía una expresión de terror abyecto en su rostro. Recuerdo haber pensado qué se necesitaba para asustar a este tipo y, como parecía aterrorizado, probablemente nosotros también deberíamos estarlo. De repente, tan rápido como aparecieron, las ballenas desaparecieron, simplemente se habían ido. La gente se levantó y volvió a sentarse. Las madres consolaron a los niños y emprendimos el regreso al muelle. El capitán volvió al megafonía y trató de restar importancia a la gravedad de lo que acababa de suceder. Pero definitivamente había un temblor en su voz mientras nos dirigíamos de regreso a la orilla. Bien, ya no estoy en el mar, pero solía, cuando era un tipo más joven con ideas románticas, pasar meses seguidos en barcos de carga, principalmente petroleros, VLCC de petróleo crudo y petroleros de productos refinados. Pero con un poco de tiempo en petróleo, gas y remolque. Llegué a tierra en 2017 con un boleto máster ilimitado. Navegando como oficial principal, mi último barco fue un granelero de descarga automática. De todos modos, estoy divagando, no fue tanto lo que vi, lo cual fue espeluznante. Vi muchas cosas interesantes que no habría visto en ningún otro lugar. Sin embargo, yo era segundo oficial en un petrolero que distribuía productos petrolíferos refinados por la costa de Nueva Zelanda. Un yate había zarpado de un puerto de la costa este con destino a otro puerto un poco más abajo de la costa. Pero había desaparecido, un marinero a bordo solo, aparte de su perro. Sin embargo, la búsqueda resultó infructuosa y fue suspendida. Sin embargo, durante semanas después, alrededor de la 1 de la mañana, el Centro de Coordinación de Salvamento emitía una súplica al final de la emisión de aviso meteorológico y de navegación pidiendo que el yate se pusiera en contacto si podía escuchar el mensaje y podía hacerlo. Me sentaba en la oscuridad, fumando sin parar y trabajando en mi séptima taza de café mirando hacia la oscuridad. Imaginando al tipo que había sufrido un derrame cerebral o un ataque cardíaco a bordo con la misma transmisión en su radio mientras su perro se comía su cara para no morir de hambre o imaginándolo habiéndose caído por la borda imaginando cómo sería ver su yate navegando indiferentemente a lo lejos con su perro en la cabina paseando agitado y sin poder hacer nada al respecto. Saber que estabas jodido y que te quedaban unas horas, si eso te dejaba vivir antes de que te atrapara el frío o el agotamiento. O imaginar al perro muriéndose de hambre y muriendo solo en un yate semanas después escuchando la misma transmisión en la oscuridad. Los lugares a los que tu mente va en la oscuridad por ti mismo. Al final encontraron el yate. El perro todavía estaba vivo. Una noche, durante la guardia en el Golfo Pérsico en un transporte militar, todo el cielo pasó de la oscuridad total de las 2 de la madrugada a estar completamente iluminado en un segundo.
Esto continuó durante unos 30 segundos y luego volvió a quedar completamente oscuro. Llamamos a los barcos vecinos y al cuartel general, nadie supo lo que pasó. Nuestra mejor suposición fue un meteorito. La segunda historia fue un par de años antes de la primera. Navegando por Filipinas y no vemos nada visual ni en el radar. De repente vemos una tenue luz blanca a unos 100 metros de nuestra proa de babor. Normalmente no dejamos que nada se acerque a 1 milla de nuestro barco. Coge los vinos y dirígete al ala del puente. Allí solo encontrarás un pequeño barco banca con su motor fuera de borda y una linterna. Incluso con radar, NVG y una cámara infrarroja no pudimos ver este pequeño bote de 20 pies en un mar de 6 pies sin las luces encendidas. Obviamente hay más cosas locas que espeluznantes en mi carrera hasta ahora. La gente es lo más loco que puedes experimentar en el mar. Había un tipo que no salía de la cubierta del barco por la noche porque los extraterrestres lo abducirían. Otra vez. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.